una gran importancia a este dictamen. Primero, porque trae a la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos los principios que ya están consagrados en la Constitución a partir de la reforma al artículo 1 en materia de derechos humanos. Quiero simplemente, para efectos de dejar claro testimonio de nuestra aceptación, apoyo y compromiso con este dictamen, algunos aspectos. Primero, que estamos a favor de que en el artículo 4 de la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se expliciten los principios que deben observarse en la defensa y promoción de los derechos humanos, como son la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad de estos derechos. Al incorporar esto en el artículo 4 o cuarto de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se empieza a articular con toda armonía la legislación secundaria y más la especializada o específica en materia de defensa y promoción de los derechos humanos a las disposiciones constitucionales aprobadas por el constituyente recientemente. El tema central de este dictamen consiste en referirse a qué sucede cuando una autoridad administrativa o cuando una autoridad sobre la cual recae una recomendación o bien no la acepta o bien no la cumple. Quiero llamar la atención de mis compañeras y compañeros senadores que el propio dictamen, de una simple lectura de las páginas 10 en adelante, de la 10 a la 12 aproximadamente, recoge una preocupación, y es una preocupación central. ¿Qué sanciones se pueden imponer por la violación a una disposición legal en materia de inobservancia o negativa de las recomendaciones en materia de derechos humanos? Señala el dictamen que efectivamente puede llegarse a generar un efecto contrario al que se pretende con esta reforma, que la autoridad sobre la cual se emite una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en lo nacional o en lo federal, o de las comisiones estatales en materia local, pueda verse por parte de los servidores públicos o de los funcionarios más conveniente en términos, digamos, de conveniencia política, de efectos jurídicos o de costo moral, el no aceptar la recomendación. Porque, aunque se pretende con la modificación a la ley de los servidores, de responsabilidad de los servidores públicos, la verdad es que no logra colmar esa laguna. Remite a un procedimiento que no describe y dice hacer las denuncias que correspondan. Primero quiero decir que, por supuesto, la obligación de fundar y motivar una negativa nos acerca al verdadero sentido de las recomendaciones del Ombudsman en el derecho internacional y, por supuesto, también en el derecho nacional. Una recomendación bien sustentada en hechos, bien fundamentada y motivada, sustentada, por supuesto, en investigaciones y también en la aplicación de la ley nacional como de los tratados y del derecho internacional en materia de derechos humanos, hace que la autoridad incluida como responsable en esa recomendación tenga sobre sí todos los reflectores
como un presunto o violador, o cuando menos no promotor de una cultura de respeto de los derechos humanos. Y si se le va a obligar, como en el dictamen dice, a fundar y motivar la negativa a aceptar la recomendación, y esa fundamentación y motivación va a ser conocida por el Senado de la República, y va a emitir en un periodo perentorio de 15 días su opinión en el sentido de si es suficiente o no la fundamentación o la motivación para su negativa, entonces la consecuencia es que se abre un espacio para que la Comisión Nacional, en el caso federal, o los órganos encargados de la Procuración y Defensa de Derechos Humanos en el ámbito local puedan presentar su denuncia en, como dice el dictamen, en la instancia que corresponda. Mi intervención es para, estando a favor de este dictamen, dejar claramente señalado la necesidad de profundizar en la legislación secundaria para orientar qué tipo, si dice aquí denuncias, es ante una autoridad persecutoria de conductas delictivas. Es la facultad ya actual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentar las denuncias de hechos con la sustentación de sus investigaciones ante la Procuraduría General de la República, y en el caso local lo mismo. Si es por ello que se tiene el término de denuncia, estoy de acuerdo. Pero si la modificación que se hace a la ley de responsabilidad de servidores públicos es porque se va a estar atento a un procedimiento de responsabilidades administrativas, pues no está en este dictamen ni con mucho colmada esa necesidad. Yo quiero simplemente decir que tampoco es muy feliz, y tendríamos que observar la reforma al artículo 8 de esta Ley de Responsabilidad Administrativas, en su fracción 19-D, en donde ya incluye la obligación de abstenerse de incurrir en la reiteración de las conductas que haya sido materia de una recomendación previa emitida por la institución a la que legalmente corresponda la vigilancia y defensa de los derechos humanos que no haya sido aceptada o cumplida. Pues bien, si la motivación y la fundamentación es correcta para no aceptar una recomendación, pues aunque lo exista, no tiene por qué haber esta prohibición o esta obligación de abstenerse, porque también hay que reconocer como cuerpo colegiado, como Senado de la República, que en su caso conocerá de la motivación y fundamentación que se haga para no aceptar una recomendación, que ya se queda, merced a este artículo 8, obligado a no reiterar una conducta que puede encontrar en la fundamentación y motivación de su rechazo la justificación para seguir con su aplicación o con su ejercicio. Por lo tanto, son dos señalamientos que no obstan para apoyar este dictamen, pero que sí, por supuesto, orientan con toda claridad la responsabilidad de este Senado de profundizar en la legislación secundaria y de no olvidar que el peso fundamental de una recomendación de un defensor y promotor de los derechos humanos es su autoridad moral, es la publicidad frente a la nación de que una autoridad es irrespetuosa o cuando menos es descuidada o poco cuidadosa en la defensa y protección y respeto de los derechos fundamentales de los gobernados. Ese es, en el mundo, el alcance de las recomendaciones del Ombudsman. Estoy a favor de este dictamen, pido su voto a favor, con las previsiones de que tendremos que, posteriormente, abarcar a mayor profundidad las pretensiones de estas reformas. Muchas gracias y perdón, presidente. Tema del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, porque creo que tiene una confusión que podemos resolver desde este momento.
Por un lado, la confusión está entre los efectos de una recomendación aceptada y no cumplida, una recomendación no aceptada y una recomendación que, habiendo sido aceptada, también puede ser que, siendo cumplida, incurra en la reiteración de las conductas a las cuales se refiere la recomendación. Yo creo que con el procedimiento que hemos aprobado ya en lo general, de la obligación de fundar y motivar, este artículo y particularmente esta fracción, o bien se elimina, o bien se matiza porque se refiere en el enunciado a que todos los servidores públicos tendrán las siguientes obligaciones. Dice, o propongo que diga, abstenerse de incurrir en la reiteración de las conductas que hayan sido materia de una recomendación previamente aceptada y que haya sido emitida por la autoridad correspondiente. Sin embargo, yo me quisiera quedar con la propuesta de la eliminación para que en su caso sea en la generación de obligaciones de los servidores públicos de una manera más integral, en donde se prevea en qué situación queda un servidor público frente a recomendaciones aceptadas y que por haber sido aceptadas, las conductas a las que se refiere le quedan, por supuesto, pues vedadas, impedidas, es decir, tiene la obligación de evitar esas conductas. O peor, si fue aceptada pero no cumplida, pues para los efectos de la denuncia, la reiteración tiene un carácter distinto al de la obligación del servidor público. Además, esto no es personal. Las recomendaciones son contra la autoridad y pueden cambiar las personas, pero las conductas cometidas por un funcionario público en un tiempo que han sido objeto de una recomendación quedan impedidas para el servidor público que posteriormente ejerce el mismo cargo. Por lo tanto, creo que es más conveniente eliminar de este dictamen la modificación a la fracción 19ª, inciso D, del artículo 8º de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Mi propuesta es eliminar del dictamen esta fracción. Gracias, presidente.